Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y me siento contenta de estar nuevamente con ustedes. Gracias, amados hermanos, los que han colocado notas, porque realmente pues yo subí el video sin saber si podía, porque ya saben, hermanos, que yo poco de internet sé, pero lo poco que he aprendido pues me ha sido difícil. Pero aquí estoy en la lucha. Aquí estoy nuevamente con ustedes y estoy pues ah, dispuesta a seguir esta batalla. Así que muchísimas gracias, amados hermanos. Y hay un hermano que me escribe una nota que se llama Juan Sánchez. Él comenta sobre la mediunidad. Pues sí, amado hermano, esta mediunidad está muy bien organizada, porque el maestro, no el maestro Alan Kardec, sino el maestro Joaquín Trincado, sentó la ley de mediunidades como la había dejado el maestro Kardec. Y aparte de eso, ah, dio un laudo de rigor, ¿sí? Entonces tenemos bien especificado lo que es la ley de mediunidades con su laudo de rigor. Y que por supuesto este laudo de rigor sirve eh, para controlar, ¿sí?, a los negros de hollín, como dice en nuestro padre Abraham en su testamento. Pero que realmente, pues ese laudo de rigor es para cumplirlo, aunque me imagino que todavía hay espíritus desobedientes porque el espiritualismo no se ha terminado. Eso se termina con la evolución de la Tierra. Entonces, el laudo de rigor está para la comunicación únicamente, que el laudo de rigor lo marca la hora solar de cada país. Entonces, aquí por lo menos yo estoy en Colombia, soy de acá, y el laudo de rigor empieza en semana a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde, de 3 a 5 y de 8 a 10. Son, y el maestro especifica que ha de ser en los sitios de estudio, o sea, a donde haya una cátedra o un grupo y que esté consolidado con la escuela. Entonces, así que realmente sí, amado hermano, esto es importante porque se trata de lo más importante que tiene el ser humano, como son las facultades mediunímicas. Muchas gracias por esa nota y realmente es importante que nosotros conozcamos, sí, sobre este punto. Y me resta nuevamente muchísimas gracias a todos los hermanos que me escriben, ¿sí? Entonces me escriben de varias partes, que los hermanos ahí pueden ver las notas cuando ellos me escriben. Entonces, bueno, de Estados Unidos hay varios hermanos que me escriben de varias partes y en Estados Unidos hay varios venezolanos que me escriben, como en Chile y en Perú también. Hay venezolanos que me escriben, me mandan notas desde por allá. Entonces, así que muchísimas gracias a todos, porque pues tengo una lista, pero pues es un poquito larga, entonces pues, pero de todas maneras les doy muchas gracias a todos y me encanta volver a estar con ustedes y continuamos con el estudio. Hoy nos vamos a esta semana el código de amor, tomo uno, con el espíritu, como en el conócete a ti mismo. Entonces vamos a estudiar el conócete a ti mismo y vamos en la página 100, 109.
¿sí? Y el capítulo es Ley única y suprema de amor. Entonces vamos con la última parte del video pasado. Lógicamente que les cuento, hermanos, que yo estuve revisando, pero parece que me había pegado una perdida ni la salvaje. Pero es que en realidad no sé, hay veces que me equivoco. Lo acepto que me equivoco. Pero bueno, aquí vamos nuevamente, amados hermanos, con el capítulo que acabo de leer, que es ley. Bueno, voy a leerlo completo. Capítulo tercero. Las leyes del universo. Y párrafo uno. La ley única y suprema de amor. Yo voy a leer la última partecita de esa, de este. Es muy importante para la historia de la verdad y como acto de justicia al amor, debo decir que es el Cristo y cómo se formó el nombre cristiano de tan tristes consecuencias en la tierra, aunque ya lo dije en el código y en el buscando a Dios. Entonces, bueno, aquí pues ya tenemos el conocimiento de que fue Jacob quien dijo esa palabra, ¿sí? Por haberse quedado dormido cuando iba en Betel, iba para Mesopotamia, a donde su tío Labán. El Labán era hermano de la Madre María. Bueno, lo cierto es que fue él el quien pronunció y por supuesto es el mismo que él viene y sepulta, entierra en el día del juicio final o de mayorías, entierra todas las religiones con la cruz y el Cristo. Entonces, pues ahora nos toca es a nosotros anular esa parte. Ya él lo anuló en lo espiritual, ahora a nosotros nos toca anularlo en lo material. Bueno, entonces sigo la lectura. Saber por todo que en la lengua hebrea Cristo significa peligro, y lo proclamó Jacob al despertar de su visión de la escala de la eternidad, asustado de no saber que se había quedado dormido en la casa de Dios, está en qué comillas, que para él significaba el hecho de que descanse de que la escala significativa en aquel mismo sitio en que dormía en Betel. Al despertar asustado dijo la palabra Cristo. Y para no olvidar aquel peligro de dormirse en la casa de Dios, es decir, pararse en los trabajos de la creación, que efectivamente es un peligro porque hay peligro en causar daño a otros. Y esto no nos lo permite la ley de amor. Para no olvidar, digo, este peligro, Jacob ungió la piedra con aceite y la llevó consigo. Y fundando el pueblo de Israel con sus 12 hijos, estableció la palabra Cristo como santo y seña para conocerse los miembros de la familia o del pueblo de Israel, y guardaban la piedra ungida como testimonio de peligro. Pero hoy por hoy vemos con este estudio que la palabra Cristo que se le dio por ser peligro, se le dio a una piedra, ¿sí? O pues él se llevó la piedra para no olvidarse de lo que había sucedido en su camino, que se quedó dormido, pero lógicamente que él se durmió porque su cuerpo estaba muy cansado, porque
pues en aquella época entonces era a pie o en camello o bueno, en un transporte animal o personal porque no había lo que hay hoy día. Bueno, la piedra la llevaron cuando emigraron a Egipto, donde el pueblo fue esclavo hasta que Moisés vino para libertarlo. Pero entre tanto la palabra Cristo que siempre nos van, siempre usaban los israelitas como un santo y seña, no dejó de trascender a los egipcios, lo mismo que las doctrinas de Israel, y era muy natural, porque ese pueblo entonces ya era muy numeroso, no menor de 2 millones de almas, pero en Egipto se rendía culto a Jehová, o sea, al Creador universal, que le colocaron el nombre de Jehová. Como Israel se multiplicaba por sus buenas leyes y por el trabajo adquiría más riquezas que los egipcios. Una vez que Moisés le infligió la terrible derrota a Faraón, este es decir, el pueblo de Egipto, por la superstición, entendió que Cristo era Jehová, el Dios de Israel, que tanto lo protegía, y como tenían ya las doctrinas vedas de Israel que Israel practicaba, y Cristo coincidía con el Krishna de los antiguos públicos o religión del fuego, que no les había podido hacer vencedores del Cristo de los israelitas. Lo hicieron su Dios, porque como es natural, el vencido examina las causas de su derrota para dictar sus leyes con arreglo a la del que lo venció, y prima también la tendencia del pueblo. Y como allí, como casi en todas partes, reinaba la superstición y ellos creían que Cristo, palabra por tantos siglos oída pronunciar a los israelitas, era el Dios de las batallas de Israel. Lo tomaron junto con las doctrinas del pueblo vencedor, denominándolas la verdad, que quiere decir evangelio. Pues aquí tenemos la gran confusión del pueblo de Egipto, ¿sí? Porque los israelitas de ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo y a quién adoraban. Y sabían el secreto de la palabra Cristo, pero los egipcios no habían profundizado en eso. Mas la famosa piedra corrió una odisea curiosa. Los derrotados egipcios cerca del Mar Rojo se hicieron a la piedra ungida, se la quitaron a Moisés
Ah, está en pregunta, se la quitaron a Moisés. La dejó olvidada. Este último más bien porque el texto original del testamento de Abraham lo enterró en previsión de que le fuera arrebatado y puso la piedra por señal, la que fue vista. Ay, carambas. Y llevada. Es que aquí hay una letra borrada. Y llevada por los egipcios, borrándose la señal y consumiendo la tierra aquel pergamino o piel. Pero ellos ya tenían la piedra que llamaron fraticida. Y en vez de volver a la corte, tomaron para occidente y cruzaron toda el África y toda la Iberia, estableciéndose, estableciendo un reino en los confines de esta península, en la actual Galicia, y pusieron la piedra como asiento del trono, que estuvo cerca de 24 siglos allí, pasando luego aquel trono a Irlanda y más tarde a Escocia, conservándose hoy en Winchester, donde desde aquella fecha son consagrados los reyes de Inglaterra, que siguen siendo cristianos, aunque protestantes de la Iglesia Católica, que pretenden ser la fundación del cristianismo. Prueba de la verdad que decimos en el punto anterior fotografiado de la revista popular, sábado 12 de abril de 1919. Hay un llamado, uno, para mayor ilustración histórica, leed Los extremos se tocan, la relación de historiador Mr. River Carner, número 189, página 92 de Los extremos se tocan. Entonces, como estamos estudiando también los extremos se tocan, entonces pues yo me voy a saltar la página del trono más extraño del mundo, que es la piedra. No sé si alcanzará. Este es ¿sí? El trono, esa es la silla en el cual está incrustada la piedra que recogió Jacob. Todavía está en, no en uso, pero la tendrán por allá, bueno, en un museo o no sé. Bueno, entonces sigo la lectura. Hasta aquí la revista popular, que en este caso nos ayudan en la confirmación de la verdad que los hombres ignoraban. Y sea como sea, todo viene en favor de Jesús, de que Él no es Cristo,
y de que tampoco lo son sus apóstoles. Y ni mentaron a Cristo. Si los apóstoles todo lo que enseñaron en ninguna parte, de ningún modo pudieron nombrar a Cristo porque ellos sabían qué significaba la palabra Cristo. Pero entonces, pues, como hicieron la Biblia a su querer, cambiaron todo y ahí está en la Biblia la palabra Cristo. Entonces, realmente, pues, bueno. Porque aunque en el mismo tiempo de los apóstoles se levantó Pablo y fundó la iglesia cristiana en Antioquía, fue como forma de religión con los evangelios cristianos hechos del modo indicado. Pero Pablo no vio, ni conoció, ni oyó a Jesús, ni era israelita, sino gentil, y ni aún era judío, pues aunque de la misma familia de los israelitas, estaban divididos en dos reinos y en sus cultos eran y son hoy en, hoy en 17 siglos de erraticidad. Diferentes los israelitas no admitieron ni tienen a Cristo por Dios, ni por nada ya. Observaban a Jacob, ay, observan a Jacob y a Moisés y aún esperan su redentor y no sin fundamento. Si hubiera sido Cristo, ellos sufrieron las consecuencias del peligro y un redentor no puede ser peligro para sus redimidos. Es seguro que hubieran admitido a Jesús a estas horas como profeta al que esperaban, pero no lo han admitido porque los católicos y cristianos lo han consagrado Cristo y saben los israelitas que Cristo es peligro. Bueno, aquí en otra parte he leído, ¿sí? Los israelitas esperaban siempre un profeta, a un espíritu elevado, ¿sí? Porque pues por sus doctrinas Veda ellos conocían muchas cosas. Entonces resulta que dice el maestro que ellos tenían razón de seguir esperando, no admitieron a Jesús como aquel Mesías prometido por haberle colocado el Cristo, ¿sí? Pero sí sabían que tenía que venir un espíritu de mayor mando, digámoslo así. Pero es que esa a quien ellos esperaban era al juez de vivos y muertos. Y bueno, no sé cómo estarán hoy en día los hermanos de aquella parte del mundo, porque la verdad han vivido en guerra, han vivido en tantas cosas tan fuertes que ellos han vivido, pero que realmente pues seguirán en su pensamiento. Los que no conozcan todavía la doctrina seguirán en su pensamiento de ese Mesías regenerador, ¿sí?
que es el maestro juez. Claro que todos nos vinieron a regenerar, pero el maestro Joaquín, es decir, Moisés es el juez y legislador de este planeta y por lo tanto, pues a él le pertenecía juzgar al mundo, porque él vino como juez, porque los hermanos neptunianos, él fue juez de Neptuno y los neptunianos que salieron del planeta para acá, los enviaron acá. Creo que fueron 3.500 millones, me parece, de espíritus que no acataron la ley en Neptuno, entonces los mandaron acá. Y como ellos estaban acá, y cuando acataron la ley, llamaron cuando acataron, sí, cuando acataron la ley, llamaron y enviaron al mismo juez que los había juzgado allá, que no lo quisieron aceptar, lo tuvieron que aceptar acá. Las cosas de la ley son, bueno, la ley es la ley. Bueno, Mauser. Entonces aquí seguimos. Es seguro, vuelvo a leer, es seguro que hubieran admitido a Jesús a estas horas como profeta al que esperaban, pero no lo han admitido porque los católicos y cristianos lo han consagrado Cristo y saben los israelitas que Cristo es peligro. Lo que no saben los israelitas es por qué nació Jesús entre los judíos. Y tienen precisamente en sus doctrinas el secreto, que es el amor sin límites que Jehová tuvo para Israel. En efecto, Jesús, profeta, el más grande, porque vino a anunciar la libertad y el amor. Nació en el pueblo judío porque era el prevaricador de la ley de amor y en él estaban los parásitos sacerdotes que hicieron cultos provocativos, desautorizando las doctrinas y adoraban, no, perdón, desautorizando las doctrinas y, y adoración de Moisés, los que tenían que ser redimidos por la luz de Jesús, con sus doctrinas de amor, porque los israelitas por entonces estaban redimidos por sus doctrinas no amalgamadas. Y lo prueba el que sin tener reino dijo fijo como nación, se multiplicaban, trabajaban, cubren el mundo, respetando todas las tendencias en todas las naciones donde viven y viven en todo el mundo, siguen esperando a su Redentor y esto es fe. Y os añadiré que hoy saben que es el anticristo que vive ya en la tierra y lo buscan porque es su redentor. Vea, entonces sí, ellos estaban esperando, sí, era que apareciera el maestro juez, sí, que él era el redentor pues de toda la humanidad, no solamente de los israelitas. No han adelantado todo lo que debieron porque como hombres odian a los judíos que fueron causa de la destrucción del pueblo de Israel,
pero el actor es el cristianismo, porque la Iglesia Católica hereda de la judía, amalgamando con todas las otras religiones. Los llevó, les llevó las cruzadas y desterró a los dos pueblos porque sabía que el judío y el israelita se habían de unir al fin como hermanos que son, y entonces, Dios mío, caería la Iglesia católica y cristiana y todas las religiones que aún tuvieron la ley del trabajo y la ley de libertad bajo la ley de amor que es la del Sinaí, dictada por el espiritismo. Entonces aquí tenemos que realmente, pues, si el Maestro Jesús encarnó en los israelitas, ¿sí? Porque ellos fueron los que prevaricaron. Pero la prevaricación de los israelitas estuvo, son, son culpables, digámoslo así, las tribus de Leví y Judá, porque fueron ellos los que no quisieron aceptar la ley del Sinaí, no quisieron aceptar la ley que Moisés les dictó, y aquí el maestro dice, la ley del Sinaí fue dictada por el espiritismo, ¿sí? Entonces ellos no la acataron. Moisés se retira del pueblo y funda la cábala de los esenios para que allí entren, se comuniquen los espíritus de luz. Y los tribus de Leví y Judá hicieron sus testamentos, digámoslo así, se lo llevaron a Moisés para que él lo firmara, ¿sí? Pero Moisés no firmó los papeles, los documentos que le llevaron las tribus de Leví y Judá. Y se retira del pueblo. Pero fue esa la causa de él retirarse del pueblo y fundó la cábala de los esenios. Que bien dice el maestro, hoy por hoy, el espiritismo, luz y verdad es lo que se daba en aquella cábala. O sea que nosotros, la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal es la continuación de la cábala de los esenios. Entonces aquí, así que nosotros estamos acá estudiando, trabajando, luchando, pero estamos guiados por nuestros hermanos mayores, por los maestros. Y yo sé, a mí me hace mucho tiempo antes de leer, digamos, algo que leí, yo siempre he estado, pues mi guía me intuye, ¿sí? Y yo pensé en una época que el maestro pues estaba, pues lógicamente en espíritu, pero que él estaba velando por su obra. Y así he leído en varias comunicaciones. Entonces, así que verdaderamente tenemos que estar muy felices y realmente darle gracias a nuestra santa ley de amor, ¿sí? Que estamos aquí conociendo estas verdades y estamos firmes realmente con los maestros, porque es que a nosotros nos incumbe todo esto, ¿sí? Y como estamos sentenciados, tenemos que cumplir lo que prometimos en el juicio de mayoría, que fue acatar las doctrinas y propagarlas. Y eso es algo que la mayoría lo estamos haciendo. Porque como dice el maestro en una comunicación, no estamos unidos en materia, porque estamos dispersos por el mundo, ¿sí? Por el planeta, pero estamos unidos en pensamiento. Eso es lo que verdaderamente nos debe de hacer fuertes, ¿sí? Conociendo ya estas verdades. Muchísimas gracias, amados hermanos, y ojalá que podamos continuar, porque bueno, yo me siento muy alentada ahora, me siento muy, así como ustedes me ven, lógicamente que tengo que usar
un inhalador. Me lo coloco 3, 4, a veces hasta 5 veces al día según como esté el tiempo, porque pues no sé, a veces lo necesito mucho, a veces no. Pero bueno, eso me tiene, pues me ayuda muchísimo, pero ya me siento mucho mejor. Muchísimas gracias, amados hermanos. Un abrazo para todos y nuevamente les doy las gracias a todos los hermanos que me colocan notas porque realmente es importante para mí. Yo me siento apoyada por todos ustedes. Muchísimas gracias, amados hermanos, y estaremos siempre en el estudio, en ese siempre más allá que nos dice el maestro, porque tenemos que cada día subir un escalón. Muchísimas gracias y hasta otro video.